Muy buenos días. Ah, Creo que debemos de orar después de escuchar la alabanza que acabamos de entonar. Es bella porque, mira, piensa, lo bonito es meditar en lo que en lo que acabamos de cantar. Y él dice, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Y eso va tan de la mano con lo que vamos a estudiar hoy porque es justamente lo que está pasando en la vida de José. Y tal vez va a ser parte de mi ánimo el día de hoy para todos ustedes. Si realmente ese es el anhelo de su corazón, entregarle todo al Señor. Independientemente de lo que esté pasando, ¿no? Si es tu anhelo de entregar todo al Señor, tal vez es la idea, una de las ideas principales que quiero dejar en tu mente. Pero oremos. Señor, Señor mi Dios, maravilloso eres, Padre, y qué gran privilegio poder proclamar con nuestra boca y que me rindo a ti, te entrego a ti, me entrego a ti y saber, Señor, que nos recibes. Todavía eso es mucho más maravilloso, Señor. Mi corazón anhela seguirte y obedecerte, Dios, pero el hecho de recibir la misericordia, de ser recibido por ti, Señor, y mostrar gracia a este pecador, Dios, es un gran privilegio. Tanta paciencia y amor nos hace libre de nosotros, de nuestras mentiras, del desánimo, Señor. Pones nuestra mirada en ti, mi Dios, por sobre todas las cosas. Nos enseñas que no hay un tesoro más grande, Dios, que no hay un alimento más sabroso, Padre, que no hay otro lugar donde pueda encontrar todo lo que necesito para que este corazón esté completamente satisfecho. Y por eso cantamos, todo a ti me rindo, Señor, absolutamente todo. Ayúdanos a recordarlo constantemente, Señor. Ayúdanos a vivirlo con todo nuestro ser, Señor. Todo de nosotros te pertenece a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sean bienvenidos. Ah, y ahorita estoy teniendo un poco como, ¿cómo se llama esto? Recuerdo del año pasado, flashback. Porque así fue el año pasado, igual, ¿verdad? No sé lo que estuvieron. Llenísimo el domingo de lanzamiento. Yo me acuerdo que yo les dije a ustedes, no se asusten, el domingo que viene va a haber menos gente, seguro, eso así es de lo más normal. O sea, pero es por lo mismo porque realmente nuestra guerra y nuestra lucha no es contra carne y potestad, sino que yo estoy claro, yo sé que esta semana debe haber sido difícil, no hay cualquier excusa, la lluvia, la brisa, no llegar, pero Dios es siempre fiel. Amén, no, Dios es siempre fiel y Él siempre trae a los suyos. Así que, hermanos, espero que no se desanimen, sino más bien hoy mi meta es poner la mirada en Dios. Y es por eso que vamos a estar en Génesis 40, versículos del 1 al 8. Porque es Dios quien nos hace verdaderamente libres. O sea, realmente es Dios quien nos hace verdaderamente libres. Y eso es lo que nos va a enseñar el Señor con esta porción de las Escrituras. Recuerden que José está en el calabozo ahorita. Y el Señor, yo le diría a usted, Dios puede sacar a José del calabozo en cualquier momento, ¿sí o no? Dios puede. Lo hizo con Pablo. Pablo estaba predicando, fue apresado y de repente él estaba a medianoche cantando alabanza al Señor y las cadenas se soltaron. Y luego él salió como que si nada, las puertas se abrían. Dios puede hacerlo. Pero antes de que Dios hiciera eso con José, Dios decidió en soberanía sostener a José en el calabozo. Eso era lo que él quería. José, es necesario que pases por medio del calabozo y que tú sepas que incluso ahí yo te sostengo. Él podría haberlo liberado, pero eligió el Señor conducirlo por un camino difícil. Nosotros hemos estado ahí. Hemos pasado por un camino absolutamente complicado donde nosotros hemos dicho, Señor, por favor, líbrame de esto si es tu voluntad, pero le plació al Señor probar la paciencia de José, le plació al Señor enseñarle a José que incluso su misericordia en medio de esto, Dios sigue siendo maravilloso. O sea, y es el ejemplo claro que pueden ver hoy. Yo les preguntaría, ya sea que la iglesia esté repleta, 1500 personas, o solamente un individuo,
Dios sigue siendo maravilloso. O sea, el hecho de que estemos varios o pocos, Dios sigue siendo maravilloso. Y eso es lo que está aprendiendo José en este momento. Dios le está enseñando a José a no medir el éxito o no medir el hecho de que Dios está con él por lo que él está pasando. Le está enseñando a no medir el éxito o la salvación o la ayuda del Señor por sus sentidos. Porque somos muy fáciles para decir, y un ejemplo un poco práctico, pero creo que me entenderán. Piensa en tu comida favorita. Piensa en tu comida favorita, lo que sea. No sé, camarones, langostas, churrasco, lo que sea tu comida favorita, ¿verdad? Lo que sea, una sopa muy rica, o ahorita con el frío, la lluvia, no sé, un café, si eres más de café y no tanto de comida, pero piensa en tu comida favorita. Ahora, imagina que de repente pasas como 3 días sin comer o pasas un tiempo de hambre o un tiempo donde no hay mucho alimento en tu casa. En ese momento te diría yo, una tortilla alegraría tu corazón, o sea, algo lo más mínimo alegraría tu corazón en ese momento a como lo hubiera hecho el churrasco o la langosta o lo que sea que hayas pensado. Y eso mismo está pasando con José ahorita, porque él está en el calabozo, pero el gozo del Señor, la libertad que él siente no estaba limitada por el lugar donde él estaba. Y eso es lo que está aprendiendo. Para que nosotros podamos, Dios nos va a enseñar o nos enseña que nosotros podamos dejar todas las manos de Dios, que Él nos lleve donde Él quiera llevarnos y la manera como Él quiera llevarnos de un lado a otro, con tal de que su obra se cumpla. Esa es la idea principal, que el Señor nos va a llevar de un lugar a otro con tal de que su obra se cumpla. Y eso es lo más importante realmente, el corazón que tiene la mirada puesta en el Señor, el hombre o la mujer que tiene su mirada puesta en el Señor, lo más importante no es dónde está, porque Pablo estaba alabando al Señor en el calabozo. José vamos a ver que está sirviendo a otras personas paganas dentro del calabozo. Entonces lo importante no es dónde estás o no es tu percepción o lo que crees que deberías de recibir. Lo importante es que la obra de Dios se haga, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces donde Él te tenga, como Él te tenga. Y así leamos versículos 1 y 2. Génesis 40 dice: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. Y el rey de Egipto, Faraón, se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces aquí vemos a 2 hombres, el mayordomo, que era el copero del rey. Él sostenía su copa, la cuidaba y le daba de beber al rey el vino o lo que sea que iba a beber. Y tenemos el panadero, quien le cocinaba su comida. 2 puestos muy, muy importantes, y más en esos tiempos, bueno, y hoy todavía. Pero ambos eran hombres dignos de confianza. O sea, era como que este me da mi bebida, este me da mi comida. Las únicas personas de las que voy a recibir algo parecido es de ellos, de ahí de nadie más. Eran puestos de confianza. Y eran hombres que sinceramente cualquiera vendría y trataría de tentarlos para hacer algo en contra del faraón. Solo para darles un ejemplo, los coperos ocupaban puestos importantes. El puesto era súper importante porque le daba su vino al rey y escuchaba conversaciones cuando éste tenía como reuniones de gabinete o algo por el estilo, ¿no? Reuniones de guerra, secretos o cualquier cosa. El copero estaba ahí, o sea que tenía que ser alguien muy, muy, muy importante. Y también, o sea, el mismo puesto nos los enseña. O sea, este hombre, en cierta manera, si perdía el rey la confianza en él, o sea, era a matarlo, ya no puedo confiar más. Él si quería, podía matar al rey, entonces eran puestos de confianza. Y luego el versículo 3 y 4 dice: y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel. Y esas palabras son muy importantes. En la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Y de nuevo repito, el capitán de la guardia se lo asignó a José y él le servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces, hay 2 cosas muy, muy interesantes en esos 2 versículos que acabo de leer. Los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en el mismo lugar donde José estaba preso.
sea que el capitán de la guardia tenía una cárcel en su casa. Y debes de preguntarte ahora, ¿quién es este capitán de la guardia? Bueno, Génesis 39:1 nos da una respuesta de quién era ese capitán de la guardia. Dice, cuando José fue llevado de Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia. Capitán de la guardia. Ahí más adelante nos sigue recordando que Potifar es el capitán de la guardia. Entonces, Génesis 39 dice que era Potifar. ¿Y dónde estaba preso José entonces? En la casa de Potifar, en su misma casa. Tenía, no sé, supongamos que un sótano y ahí tenía el calabozo y ahí habían presos. Y parece que Potifar, bueno, era el capitán de la guardia, tenía su propio calabozo. Y eso es bastante revelador porque nos enseña en cierta manera que Potifar a lo mejor nunca creyó a su esposa. Tal vez. O si no, lo que pudo haber sucedido es de que cuando escuchó a su esposa, miramos la semana pasada, se enojó, lo metió a la cárcel, pero luego, o sea, la ejecución no es inmediatamente, sino que probablemente había un tiempo de espera para hacer la ejecución y en ese tiempo de espera, probablemente Potifar se dio cuenta de que su esposa le había mentido. Pero él no tenía otra opción más que ponerlo en el calabozo, porque si lo sacaba, iba a hablar mal de su propia casa. No, imagínate, ella había dicho, este hebreo pecó y ahora si él se daba cuenta de que fue la mujer que le engañó, era como que no puede ser, aquí te quedaste. O sea, no puede haber otra cosa. Recordemos que Potifar conocía a José, por tanto, cuando miramos que el capitán de la guardia puso a cargo a estos dos hombres, Potifar sabía a quién le estaba entregando a cargo a estos dos hombres. José mismo se iba a encargar del panadero y el copero y Potifar sabía que José iba a hacer un buen trabajo. Y independientemente de lo que está sucediendo, si me puedes acompañar, Salmos 37:5, perdón. Si puedes acompañarme con tu Biblia, Salmos 37:5. Dice, independientemente de lo que está sucediendo en la vida de José en este momento, vemos aquí un claro ejemplo de lo que pasa con aquellos que confían en el Señor. De aquellos que ponen su corazón en el Señor, de aquellos que ponen su vida en el Señor sin importar lo que suceda. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Sencillo. Hermanos, eso es algo para que tú puedas llevarte aquí hoy y aprenderlo, repetirlo en tu casa toda esta semana. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Encomienda al Señor tu camino, confía porque Él actuará. Y eso es lo que nos está enseñando José ahorita. José sabía que el Señor iba a actuar, que Él tiene el control y nos hace libres para servir a otros. Él sabía, el Señor tiene el control y Él me hace libre para servir a otros. Y te explico por qué. Versículo 4 de Génesis 40. Dice, el capitán de la guardia se lo asignó a José y mira las palabras que ocupa. Él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Él les servía. José servía a estos dos hombres. O sea, la semana pasada miramos que José era el administrador de este lugar. Que el que guardaba la cárcel le dijo, él no se miraba nada. José era el que mandaba después de que el que cuidaba la cárcel. Y aunque José tenía esta posición de autoridad, no lo abusó como un pretexto para no trabajar, sino que usa esa posición de autoridad que tiene ahí como algo para servir a los demás. Y eso nos enseña bastante de su corazón. Solo te pregunto, ¿cómo trabajas? ¿Qué haces tú? ¿Cómo trabajas tú cuando te sientes menospreciado? Digamos, si eres jefe o si trabajas para alguien, pero ¿cómo te sientes cuando eres menospreciado? Cuando tu trabajo, tu esfuerzo no es valorado, cuando sientes que estás dando la milla extra, como dicen, cuando tú sientes que te están regañando demasiado,
¿Cómo trabajas? ¿Cómo haces tu trabajo? A regañadientes, ¿no? Incluso con nuestros hijos lo hacemos algunas veces. Los amamos con todo el corazón, pero hay algunas ocasiones que no quieres ni siquiera hacerles comida. O sea, es como que estoy cansada, estoy sofocado, no me molesten en este momento, no me hablen, pero ahí estás trabajando, ¿no? Como limpiando la casa si tienes que hacer eso, o trabajando en otra cosa, pero a regañadientes. Y José ahorita, hasta este momento solo piensa, él ha sido despreciado, ha sido menospreciado, ha sido vendido, ha sido engañado. Piensa todo lo que ha pasado en la vida de José. Si tú quieres decirlo, digamos ahorita humanamente hablando, ha sido decepcionado por Dios porque Dios le puso un sueño donde él iba a ser mayor que todos. Pero aún así el versículo 4 nos dice que él servía a los demás. Y en el lugar que lo hacía también, él estaba en el calabozo y yo te diría, si tú estuvieras ahí, ¿estarías pensando en servir a los demás? O sea, o más bien estarías pensando cómo pasar este tiempo de la mejor manera posible. ¿Estarías pensando en otros o estarías pensando en ti como, cómo puedo sobrevivir esto? ¿Cómo puedo sentirme mejor en medio de este infierno? Pero he aquí algo que tienes que aprender. El hombre o la mujer que descansa en Dios, que se entrega a Dios, sabe que su amor o servicio no está en condiciones no están condicionados por su situación. No está. Eso nos enseña José ahorita. Él está sirviendo a estos hombres egipcios, o sea, sus enemigos paganos. Y el hombre o la mujer que descansa en Dios, su servicio no está condicionado a cómo te sientes, a cómo te tratan, a qué han dicho, qué han hecho por ti o en contra de ti. No está condicionado, sino que depende completamente en Cristo Jesús, en Dios. Su carácter, su ser, todo está dependiendo completamente en quién es Dios, porque Él es el que lo fortalece. Confía en Él tu camino. Él traerá el oportuno socorro, Él te sostendrá. Cuando el Señor es primero, hermanos, servir a otros es natural. Y quiero que lo recuerdes, te estoy diciendo algo muy práctico y sencillo. Cuando el Señor es primero, servir a otras personas es natural. Pero cuando tú eres primero, servir a otros en medio de tus problemas, que seguramente los tienes, es una locura. Realmente lo es. Yo te preguntaría, mira lo que te acabo de decir, cuando Dios es primero en tu corazón, servir a otros es natural. Cuando tú eres primero y tienes problemas, servir a otros es locura. Te pregunto, ¿cuál de estos dos ejemplos, cuál es verdaderamente libre? ¿El que puede servir estando las cosas bien o estando las cosas mal? ¿O el que sirve solo cuando las cosas están de acuerdo a como Él quiere, sus condiciones? ¿Cuál es verdaderamente libre? ¿Cuál tiene verdaderamente gozo? Y tú sabes la respuesta, pero no actuamos así. Hay algo malo, sucede algo malo y te desanimas, te caes y, bueno, faltas a la iglesia. Pero el que es verdaderamente libre pasa algo malo, pero su mirada está en el Señor y con gozo va, porque sabe que es un privilegio. ¿Cuál de los dos es verdaderamente libre? Versículos 6 al 8. Cuando José vino a ellos por la mañana, ahora piensa en esto, vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón, que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor. Y ahí te das cuenta de que sí, probablemente era Potifar en la casa de su señor. ¿Por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y si piensas en esa pregunta, es muy chistosa. Luego versículo 8, y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Primero notemos algo. Sus rostros estaban decaídos, ¿no? Y es interesante porque la pregunta que hace José cuando entra, ¿por qué sus rostros están decaídos? Y es que uno dice, ¿estamos en el calabozo? O sea,
sea, si te lo preguntan a ti, estás en la cárcel y ¿por qué estás triste hoy? Vos lo quedarías viendo a la persona y es como que, no sé, o sea, será porque estamos en un calabozo, pero, o sea, la pregunta es chistosa. Pero esta frase o esta pregunta que hace José es como que si él esperaba, como que si él dijera, eso no es normal. O sea, realmente no fue una pregunta inocente, mala, o sea, realmente era una pregunta seria, como si no se esperaba ese tipo de emoción de parte de ellos, aunque estuvieran en el calabozo. Era extraño para José que ellos estuvieran decaídos. Y eso nos muestra algo del corazón de José. Dice el versículo 6, inició diciendo que llegó de mañana. ¿Cuál era su trabajo? Servirles a ellos. ¿Desde qué hora les servía a José a estos dos hombres? Desde mañana, desde muy temprano en la mañana. Llegó en la mañana y lo primero que nota es que están decaídos. O sea, temprano en la mañana y José está pensando en servir a estos dos hombres y se da cuenta que ellos están decaídos. O sea que uno nota que esto no era un trabajo para José. No era como que me dieron la orden, tengo que hacerlo, sino mi vida depende de ellos, sino que no era solo algo que tenía que cumplir, no era una tarea, porque lo primero que hace cuando entran están decaídos. Había preocupación genuina de José a ellos, porque si no, él se hubiera limitado a solamente servirles y ya. Llegó de mañana, les hizo la comida, si podía hacer comida, no sé, o les preparaba el área, pero si estaban decaídos, ¿qué le importa a él? No, o sea, es la vida de ellos, ¿qué me interesa? Pero José, ¿por qué están decaídos? Esto es un ejemplo para nosotros. Y aprendamos lo que es tener un corazón sano en el Señor. Porque José tenía todas las razones para odiar por completo, si ustedes quieren, al pueblo egipcio. Una mujer egipcia y dijo una mentira y lo metió ahí, un egipcio lo tiene ahí. O sea, él tenía todas las razones para decir, ¿para qué voy a hacer? O sea, solo me voy a limitar a hacer lo mínimo y ya. Pero ¿por qué están decaídos temprano en la mañana? Así que uno aprende, los hombres y mujeres que están consumidos por ira, enojo, amargura, no se preocupan por los problemas de los demás. No se preocupan. Más bien se apartan, se alejan, quieren estar en su propia burbuja, solo piensan en ellos mismos. No hay preocupación genuina por sus hermanos en la fe. Y por eso yo te diría, cada vez que miras en la iglesia y miras a alguien solo, apartado, es una señal de hay algo malo, hay algún problema y tú tienes que tomar la iniciativa de ir y acercarte. ¿Por qué estás apartado? ¿Por qué estás decaído? Y hablar y animar a tu hermano, porque si no lo haces es pecado en contra de ti. La otra persona, ya sabes, hay un problema en su corazón, porque José, ¿qué tipo de anfitrión era José? Que incluso dentro del calabozo, dentro de un calabozo, su servicio y cuidados por estas dos personas eran tan bien recibidos que les hacían olvidar a ellos que estaban en un calabozo. Eran tan bien recibidos las atenciones de José que el mayor problema que estos hombres tenían en un calabozo es que no había alguien que les interpretara su sueño. El cuidado, las atenciones de José eran agradables, eran buenas. Entonces esto nos debe recordar mucho versículos de Ruth. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Ruth? La respuesta de Ruth a su suegra: no insistas en que te deje o que te deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer pagana hacia su suegra y decirle: te amo, te seguiré, te serviré, te ayudaré, estaré contigo. Amor genuino. Proverbios 18:24 dice: hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos más fieles que un hermano. Y es como, date cuenta, ¿no? Si tu vida está centrada en ti, vas a apartarte, pero si tus ojos están puestos en el Señor, servirás y será natural. Y más sorprendente aún es que recordemos, este es José.
quien ha sido traicionado, engañado, vendido, menospreciado, tratado como perro, un esclavo, y ha sido tratado así por aquellos a quienes él está sirviendo ahorita, los egipcios. Y es como, qué increíble. ¿Y no te parece increíble que a pesar de todo esto, sigue teniendo un corazón de servicio? O sea, incluso en el calabozo, sigue teniendo un corazón para entregarse a los otros. Dios nos hace verdaderamente libres para hacerlo. O sea, a pesar de la gente hablando mal, a pesar del daño o lo que sea, Dios te hace libre para servir. Y en este punto podemos ver que José ha aprendido a perdonar. Ya no carga el dolor, ya no carga con el dolor de la traición, ya no carga con tal vez el enojo contra sus hermanos por haber hecho lo que hicieron, no carga el enojo contra la esposa de Potifar. Él ha aprendido a perdonar. ¿Por qué? Entregó todo su ser a Dios, le sirve con libertad y le ama con libertad. Entregó todo su ser a Dios. Porque de nuevo regresamos a lo mismo. Ahí hay genuina y verdadera libertad. Y por tanto le sirve con libertad y ama con libertad. Y así sirve con libertad a otros y ama con libertad a otros. Hermanos, yo les diría, así como la serie que estamos estudiando, eso no es amor cultural, es amor genuino. Amar incluso a estas personas y tener la libertad de servirles y amarles y hacer lo que sea porque Dios te ha hecho libre para hacerlo. Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Nadie. Dar tu vida por tus amigos, por tus hermanos en la fe y la iglesia. Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Verle a ustedes y amarles tanto que mi vida te pertenece. Mi deseo es servirte de la mañana, orar por ti. Y eso me lleva a otro punto. Estos versículos de José interpretando los sueños y lo que está sucediendo, muchas veces son muy mal interpretados o le ponen la importancia a cosas que realmente no tienen la importancia. Y normalmente la gente cae en la mentira de usar este versículo como base y decir cualquiera puede interpretar un sueño porque la interpretación viene de Dios. O sea, normalmente caemos en eso. Cualquiera puede interpretar, la interpretación viene de Dios. Y luego decimos cualquiera puede decir o compartir o debe entregar el mensaje porque de todos modos el mensaje viene de Dios. Entonces cualquiera puede hacerlo, debería hacerlo. Y yo diría, bueno, en parte es cierto, el mensaje viene de Dios, la interpretación viene de Dios, pero Dios es el que guía y Dios es el que ilumina. Y en eso creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Dios es el que nos enseña. Pero esa es solo la mitad de la verdad, como para usar algo así. Yo les diría, ¿a quién Dios usó o a quién Dios le plació usar para enseñar lo que significaban estos sueños o interpretar lo que significaban estos sueños? Fue a José. Pero hasta el momento hemos visto que José era un hombre de Dios. Vive para la gloria de Dios. Quiere honrar al Señor, le entrega toda su vida a Dios, ama a Dios. Él ha sido libre en Cristo verdaderamente, o libre para servir a otros, libre para amar a sus enemigos. Su deseo era honrar a Dios por sobre todas las cosas y no ha sido moldeado por todo el mal que ha recibido, sino que todo él es consumido por su anhelo de servir al Señor. Este es el hombre que Dios usó para hacer la interpretación de sueños. Y luego este hombre, cuando le comparten los sueños, responde en el versículo 8, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? José inmediatamente le da le dice, es Dios, no soy yo. Inmediatamente pone la mirada de estos dos paganos. No es de Dios la interpretación, Él es el único y verdadero. Otro ejemplo que tenemos en la escritura de interpretación de sueños es Daniel, el libro de Daniel. Y Daniel hace lo mismo cuando se dirige hacia el rey. Daniel 2:28 es. Pero Daniel dice la misma idea. Es de Dios a quienes pertenece esto, no a mí. Así que estos dos hombres, y eso es lo que quiero que mire, la circunstancia en la que está pasando la interpretación de sueño.
Estos dos hombres fueron elegidos para desempeñar o hacer un papel muy importante en medio de pueblo pagano, reyes paganos. O sea, más bien diría yo que podemos ver que el tema principal aquí no es tanto interpretar los sueños, no sería el tema principal. O más bien podemos ver que Dios usa la cultura pagana, la cultura dominante en ese momento, egipcios, Babilonia, la cultura dominante pagana, para hacerles ver quién es el verdadero Dios. Usa sus creencias, o sea, lo que ellos piensan, para hacerles ver quién es el verdadero Dios. No es tanto la interpretación de sueños. También debemos de ver que lo principal de esta escena no fue tanto discutir los sueños o no fue tanto decir yo tengo el poder de la adivinación, yo puedo o sé adivinar o interpretar. Ese no fue el tema principal, porque si lees los primeros 8 versículos, el tema principal es lo último que dice José. No es de Dios esto, o sea, Él es el que sabe todo, conoce todo, por medio de Él son todas las cosas. Más bien debemos de ver que José vio que estos hombres estaban inquietos por sus sueños. Y eso es lo interesante. El mayor problema de ellos no era de que pronto venía su juicio y serían ejecutados o no. La mayor preocupación que ellos tenían dentro del calabozo era: no hay quien interprete mis sueños. Parece que era normal para el panadero y para el copero consultar a alguien que interpretara los sueños. Es como tal vez hoy en día, no sé cómo ponerlo, tan normal como revisar tu horóscopo en el periódico, si es que todavía eso, ¿no? Pero tan normal como ir a preguntar al curandero, que todavía hay hoy en día ese tipo de cosas. Era así de normal para ellos. Es normal para ellos siendo una cultura pagana. ¿Y saben lo más increíble? Es que hoy vemos muchos creyentes haciéndolo, ¿no? Ves normal, o sea, muchos creyentes haciendo hoy lo mismo, consultando. Tuve este sueño, o sea, como, ¿qué crees que significa? Y de nuevo quiero recordarte, los únicos 2 ejemplos que tenemos de interpretación de sueños bien documentados, y escuchen mis palabras, bien documentados, porque hay algunos ejemplos chiquitos por otros lados, pero los únicos 2 ejemplos bien documentados de interpretación de sueños que tenemos son de Daniel y José, y ambos fueron en medio de civilizaciones paganas. Pero hoy es tan normal en la iglesia. En la iglesia, ambos ejemplos hechos a paganos perversos. Y con esto deberíamos de preguntarnos, ¿debería haber ministerios de interpretación de sueños en las iglesias? ¿O deberíamos más bien confiar en Dios, su palabra, aprender a conocerlo y obedecerlo? No estoy diciendo que Dios no pueda hacer eso, no estoy diciendo no debe más traer como gente hablando de sueños. Si Él quiere enviar a otro José, definitivamente que lo va a enviar, o sea, es Dios. Pero con un rápido estudio o los ejemplos que les estoy dando de la Escritura, podemos ver que lo más importante no ha sido durante toda la Escritura la interpretación de los sueños, sino que más bien la práctica más importante y más común es bendecir y alabar al Señor. Primera de Crónicas 29 dice: y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Ahora este es David, el rey, en medio de todo el pueblo de Israel, y su actitud es de bendecir y alabar al Señor. Y dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuyo es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Y en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. La práctica común es hacer su voluntad. Hebreos 13. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, lo haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La práctica común es glorificar a Dios en todo. 1 Pedro 4, el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Así que creo que la idea que me gustaría que se llevaran hoy, el mensaje que hemos de llevar con nosotros, es que no debes de buscar mensajes de Dios en otro lugar que no sean las Escrituras. No lo debes de hacer, sino la palabra de Dios. Sin embargo, también debemos de recordar que de vez en cuando, Dios elegirá una manera inusual para hablarnos. Eso sí, pero eso debe tener dos características. Nunca en contra de su palabra y nunca de igual valor que su palabra. Nunca. Yo les diría a ustedes, ¿no les parece interesante que lo que le inquietaba a estos presos no era que estaban en el calabozo, sino que no tenían interpretación de sueños? Es interesante porque lo mismo pasa hoy. Tiene gente que su mayor preocupación es que quieren que les diga un sueño que tuvieron, o que, no sé, o que hagan cualquier otro X tipo de cosas, pero su mayor preocupación no es honrar al Señor con sus vidas, servir al Señor, amar al Señor, conocer al Señor. ¿Quién era más importante para el copero y para el panadero? Ellos mismos. Su preocupación era su sueño. Ahora, compara eso con José. ¿Qué representa José? Lo opuesto de estos hombres. José tenía paz para con Dios, servía a estos hombres, su futuro estaba en las manos de Dios, o sea que no le interesaba tanto saber sus sueños o si sus propios sueños que tuvo con su padre en la tierra se iba a cumplir o no. O sea, él ya había dejado eso a un lado y su vida le pertenecía a Dios, y lo que iba a traer Dios a su vida, él lo iba a aceptar. Y hay algo interesante. José se ofrece a interpretar el sueño. ¿Cuándo fue la última vez que José tuvo un sueño e interpretó un sueño? ¿Me lo podrías decir? Al mero inicio. Ya llevaba más de 10 años como prisionero o como esclavo, y él se está ofreciendo a interpretar un sueño. Y es interesante. Su sueño no se ha vuelto realidad. Entonces, por su historia dirías, ¿para qué le voy a decir algo a él si no la ha pegado hasta el momento? Pero, ¿por qué estos hombres están seguros de que le pueden compartir su sueño y por qué se sienten tranquilos en compartir algo así con José? Yo te diría que muy probablemente es el hombre José, o sea, Dios trabajando en su vida. O sea, para Potifar, la mano de Dios estaba con José. Para el que manejaba el calabozo, la mano de Dios estaba con José. Y ahora para el copero y el panadero, muy seguramente estaban claros de que la mano de Dios estaba con José. Así que de nuevo, ¿es realmente la interpretación del sueño lo importante? ¿O ser moldeado y capacitado para servir a Dios, confiar en el Señor, esperar en el Señor, atesorar al Señor lo más importante? ¿No? Y ahí es donde están muchos creyentes hoy en día. O sea, ¿es más importante conocer y amar al Señor, depender en el Señor, o es más importante que tú sepas lo que va a deparar tu futuro? Si tu futuro está en las manos de Dios, es suficiente. Bueno, entonces la respuesta de José lo demuestra. Él está diciendo, yo no puedo interpretar el sueño, es Dios. Entonces él está diciendo, yo confío en el Señor. O sea, ustedes lo han visto y por eso me hacen caso, obedecen. Todo le pertenece al Señor, dice él. Si a Él le place, nos dará una respuesta. Lo otro interesante es que estos hombres confiaron en José y compartieron su sueño. O sea, y es que pareciera que la razón que estos hombres abrieron su corazón y compartieron la razón por la que estaban decaídos es porque la actitud de José lo capacitó para hacerlo. No su posición, sino que no es el simple hecho de que sabía o podía interpretar sueños José, sino que el corazón de siervo que él tenía lo capacitó para poder compartir con ellos, para poder hacerlo y hablar con ellos. José no era un hombre orgulloso. O sea, José no dijo, sí, yo tengo el poder, yo sé interpretar sueños, mira cómo he sido de exitoso hasta el momento.
inmediatamente José le da la gloria y la honra a Dios. Y yo te diría, entonces aprendamos que esto sirva de ejemplo. ¿Eres bueno en algo? En lo que sea, ¿eres muy bueno en algo? Inmediatamente darle la gloria y la honra a Dios. Porque si no lo haces, tus ojos van a ser cegados por tu propio orgullo y tu corazón va a ser cerrado al Señor. Porque seguirás pensando que eres bueno, eres buen creyente, eres buen cristiano, eres bueno memorizando la Biblia, eres bueno predicando. En el momento que piensas cosas así, es el primer momento donde tu corazón va a ir decayendo en orgullo y va a ser nublado. Pero mira a José, en este momento más oscuro en su vida, tiene el corazón de siervo. O sea, tiene un corazón de siervo y se preocupa por estas personas y es libre para poder servir, enseñar, ayudar, amonestar. O sea, todo lo que muchas veces nosotros no somos, porque está condicionado, ¿no? Si somos honestos, si me siento bien, si me caes bien, si no has dicho nada en contra mía, o sea, si la fiesta va en paz, sí, pero si hay problemas, entonces no lo mereces. Y José no dice eso. Para terminar, si me acompañas, creo que esta es la idea de todo lo que has escuchado. De 1 de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. Al final de tu Biblia, al final. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Este es Pedro dirigiéndose a la iglesia y lo que vamos a leer ahorita es el consejo de Pedro para la iglesia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice, humíllense pues. Mira cómo comienza. Este es el consejo de Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y eso no es malo porque luego él dice, para que Él los exalte a su debido tiempo, a su tiempo. Y en el caso de José, el debido tiempo fue en el calabozo, no cuando estaba con su padre, no cuando era el mayordomo de Potifar, para que humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y ahora vienen los consejos prácticos de Pedro para nosotros, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira, echa sobre Él todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades, para que puedas ser libre para servir a otros, porque tú vas a saber que Él tiene cuidado de ti. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego dice, pero resístanlo, firmes en la fe, firmes, sabiendo otra vez. Mira, ahí hay dos certezas que nos ha dado la palabra. Él tiene cuidado de ustedes. Y luego el versículo 9, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, no estás solo. No estás solo. No creas que el sufrimiento que sientes solo eres tú, que eres el único que lo entiende, que eres el único que lo pasa. No estás solo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mira el contraste que hace Pedro, es maravilloso. Van a sufrir un corto periodo de tiempo, pero el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, todos los que han puesto su mirada en Él han sido llamados a la gloria eterna del Señor. Y después de sufrir un poco de tiempo, ¿por qué? Porque es necesario para que tú te humilles, para que te entregues al Señor, para que sepas que Él en medio de tu sufrimiento, Él es suficiente. Para que sepas que en medio de tus dudas y tus miedos, Él es suficiente. Y después de que has sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó de su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿No te parece maravilloso? Es Él mismo. No tú, no tu esfuerzo, no lo que hagas, no tus planes, Él. ¿Y qué es lo único
hermano, ¿qué es lo único que tuviste que hacer para que esto sucediera? Versículo 6. Humíllense. Humíllense, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y luego solamente ten cuidado. En el momento que decidas hacer eso, el enemigo del diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué debes de hacer? Humillarte delante del Señor. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, cuídame. Señor, anímame. Señor, este corazón perverso que quiere regresar al pasado, no lo permita, Señor. Ayúdame. Humíllate, llora. Llora con todo el corazón y siente dolor genuino por tu pecado. Siente dolor por el pecado hecho en contra de ti, pero luego encuentra el gozo que afirma tu alma para ser libre en el Señor y poder actuar como José nos lo está enseñando ahorita. Libre para servir, libre para amar, libre para conocer al Señor y dejar de poner excusas. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará a su debido tiempo. Y no pongas la mirada en esta tierra, porque, hermano, te diría, si eso no pasara incluso hasta el día de tu muerte y que estés delante de la presencia del Señor, pues que así sea, porque es una eternidad con Él versus el tiempo que pasaste en esta tierra. Así que de nuevo, algo tan sencillo como humillarse delante de Él, entregar todo a Él para que Él obre y podamos tener una vida como la de José, libre para que incluso en el calabozo tú puedas servir a otros, libre para que incluso en tus aflicciones tú puedas amar al Señor y confiar en el Señor y seguir al Señor, y libre para que en el momento que Él te exalte y estés al lado del trono de Faraón, tú estés diciendo de todos modos, todo proviene de Dios. Eso es ser libre. Eso es ser verdaderamente libre. Así que, hermanos, no desanimen. Sigue la buena batalla, pelea la buena batalla, confía en el Señor, pon tu mirada en el Señor, porque sí serás libre. Él es fiel. Él es fiel. O sea, esto no es una locura, no es una mentira, no es optimismo humano, no es concéntrate en las cosas buenas y trabaja y esfuérzate. No, todo eso es basura. Lo que tienes que hacer es humillarte delante del Señor y Él te sostendrá. Confiar en el Señor, Él te sostendrá. Obedecer al Señor, Él te guiará. Amar al Señor y serás verdaderamente libre. Eso es el Evangelio. Oremos. Señor, gracias. Gracias infinitas por lo que eres, lo que haces, por cómo nos sostienes. Gracias infinitas, Señor, porque pones pasión en nuestro corazón, anhelo de ti, sed que solamente tú sacias. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos muestras, nos recuerdas, nos corriges, nos llevas a ti, Señor. Y cuando lo haces, no nos sueltas, nada nos saca de tus manos, Señor. Nada nos separa de ti, Dios, de quién tú eres. Por tanto, decimos, gloria a tu nombre. Maravilloso eres, Señor, porque somos tontos y nos alejamos tan rápido. Creemos cualquier mentira, cualquier excusa, pero tú nos sostienes, Señor. Y nos haces libres, verdaderamente libres. Enséñanos a humillarnos rápido. Humillarnos, venir rápido ante el trono, tu trono, y humillarnos y saber, tener la confianza de que encontraremos la gracia que tanto necesitamos. Ayúdanos a enseñarnos que hay verdadero gozo en humillarse para ti y que tú a tu tiempo nos exaltarás y nos llevarás a cumplir aquello que has pensado para nosotros, Señor. Y nuestro corazón estará lleno de gozo porque estaremos cumpliendo tu voluntad en nuestra vida, la razón por la que nos creaste, adorando tu nombre, viviendo para ti, conociéndote. Dios, gracias por todo lo que ustedes hacen en Cristo Jesús. Amén.